El tema que traigo para hoy, lo titulé así, lo nombré así, la insensatez, una desgracia. Amén. ¿Qué les parece? Medio raro, ¿verdad? De verdad que es una desgracia la insensatez en la vida del creyente y también en la vida del no creyente. ¿Y por qué digo eso? Vamos a hablar sobre la insensatez y sobre la sensatez, ¿verdad? Sobre una persona sensata y sobre una persona insensata. Y vamos a ver las diferencias de la sensatez a la sensatez, del prudente al imprudente. Amén. Y es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros estamos creciendo en el Señor, estamos avanzando hacia la meta, y hermanos, necesitamos avanzar hacia esa meta que es Cristo con prudencia. Nosotros no podemos andar viviendo una vida insensata como hijos de Dios, una vida imprudente en los caminos de Dios. Aún si fuera sin los caminos de Dios en el mundo, ¿verdad? Gente en el mundo que, les voy a poner varios ejemplos, y uno de estos, hermanos, es, si nos subimos a un carro, y salimos con nuestro carro y nos encontramos un rótulo que dice, una señal en la carretera que dice velocidad máxima 80 kilómetros. Y le metemos la pata del carro, son de 80, aquí, ¿verdad? Es la más alta que tenemos, 80, 90 creo que es la más alta, ¿verdad? Por ahí. Entonces dice 80, 90 kilómetros por hora, la velocidad máxima. Y le metemos el pedal al gas y vamos a 140, 160 o 180, el doble. ¿Han visto a alguien que pasa por la orilla de ustedes a 150? Yo me he topado con gente así. Ahora sí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si una persona como esa que va a 180 tiene un accidente? Se mata. Sencillo, ¿verdad? Pero si usted va a 80 kilómetros, que dice es la velocidad máxima, en una de las rectitas que tenemos, que son muy pocas, a usted le da tiempo de frenar un poquito y cuando usted pega puede pegar a 40, a 30 y tal vez no se mate. Entonces el desobedecer una señal de tránsito es una imprudencia. Amén. Algo sencillo y cotidiano, que todos los que estamos aquí sabemos de lo que estoy hablando porque la mayoría acá tenemos carro y nos hemos subido a un carro. Ok, los cascos también de motos entonces, bueno, pero el carro, todos los carros tienen cinturón. El de los prudentes y el de los imprudentes. Amén. El de los sensatos y el de los insensatos tiene cinturón. ¿Qué sucede si yo no uso el cinturón? Y hay un retén policial. ¿Para quién es la boleta, el parte? Para el imprudente. Así de simple. ¿Por qué? Porque la ley dice que tenemos que usar el cinturón. Entonces ven que es una desgracia. Igual sería con las motos, los cascos. Si yo no uso casco, porque la ley me dice que tengo que usar casco, y si yo no uso casco y me caigo y pego la cabeza, me la rajo. Si llevo el casco, pego la cabeza, pero lo que rajo es el casco. Amén. Entonces el imprudente siempre lleva, o el insensato lleva, las de perder. O sea, curiosamente siempre lleva las de perder. Entonces la insensatez, Dios no la va a premiar. Si usted le está pidiendo a Dios que lo guarde, que lo guíe, revise qué es lo que usted está haciendo. Con cosas simples como esta. Y estamos hablando, ¿verdad?, sobre la insensatez. Y la insensatez de muchos cristianos hoy en día se va más allá. A pesar de haber confesado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, existen muchos cristianos, muchas personas que siguen viviendo su vida insensatamente. Que andan en este mundo olvidando de que fue Cristo el que los llamó y andan olvidando para cuál es el lugar para el que van. Es cierto que Dios nos llamó, pero nos llamó a vivir una vida santa, una vida sensata para Él. Cristo vendrá por su iglesia, hermanos. Y va a venir por una iglesia que le esté esperando, hombres, mujeres, que estén con los pies puestos verdaderamente en Él. Con toda la cabeza, con todo su corazón puesta en Él, sirviéndole, honrándole, glorificándole, adorándole, buscándole, creyéndole. Hombres y mujeres que le amen y que estén esperando su venida. No tenemos por qué actuar insensatamente.
El actuar insensatamente lo que nos llevaría es a la desgracia, a la perdición. Amén. El primer punto, hermanos, que vamos a desarrollar es, ¿cómo será el reino de los cielos? Bueno, Juan el Bautista vino predicando sobre el reino de los cielos y les decía, arrepentidos y convertidos, que los llamaba al arrepentimiento y les decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la predicación de Juan el Bautista. A la gente que él le predicaba y a la gente que llegaba a buscarlo, él les decía, arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca, se está acercando el reino de los cielos. Y Jesús también habló sobre el reino de los cielos. Y dijo que el reino de los cielos lo arrebatan, ¿quiénes? Simple. Los valientes. No habla de cobardes, no habla de mediocres. Habla de personas valientes. Y hoy yo veo un montón de personas acá valientes. ¿Por qué? Porque ustedes han decidido seguir a Cristo. Y el seguir a Cristo, hermanos y hermanas, es de valientes. Esto es de valientes. El Evangelio es de valientes. Porque hay muchas cosas en nosotros que tenemos que ir haciendo morir día a día para que Cristo se vaya formando en nosotros. Para ir formando en nosotros el carácter de Cristo, tiene que ir muriendo de nosotros. Tenemos que ir menguando de nosotros. Y es difícil hacer morir la carne. Es difícil hacer morir el pecado. Es difícil luchar contra el mundo y contra todas las cosas que el mundo ofrece. Por eso el mundo está más lleno de gente que las iglesias. Vaya a un partido de fútbol. Vaya a una cantina. Bueno, no vaya. Observe una cantina, un bar. ¿Cómo están? Llenos. Y en un pueblo pequeño como este hay 2, 3, 4. Y se llenan. Un bingo. ¿Han visto ustedes este bingo desventurado de aquí al Rosario? ¿Cómo nos... 40 minutos esperé yo para que me dieran campo un día, me prensaron y 40 minutos ahí en la calle. ¿Les ha pasado, Roger? 40 minutos en 300 metros, es eso, ¿verdad? 40 minutos me costó cruzar esos 300 metros. Habían unas 500, 600, 700 personas. Y se nos dio santo, y aquí caí en el puro centro de esta diablura. No, pero hermanos, es la realidad, o sea, seguir a Cristo es de valientes, esto no es de cobardes. Entonces les decía que Juan vino predicando sobre el reino de los cielos, Jesús también predicó sobre el reino de los cielos, y vamos a estar ubicados en el libro de Mateo capítulo 25. Amén. Para ver un poquito sobre esto. Mateo 25. Gloria a Dios, nos estamos aprendiendo los libros de la Biblia, amén. ¿Verdad? Qué lindo es saber, ¿verdad? ¿Cómo van? ¿Van a avanzar estos? Gloria a Dios. Tienen conocimiento ya de los primeros 5 libros del Pentateuco, sí. Gloria a Dios. Le preguntamos a Roger. Ajá, a Sophie. Gloria al Señor, qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué lindo es crecer en el conocimiento de la palabra, amén. Bueno, nos dice Mateo 25, capítulo 25, versículo 1, dice, entonces el reino de los cielos, escúchelo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. Jesús hace una comparación acá del reino de los cielos y dice que será semejante a esas 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir a su esposo. En el tiempo antiguo en Israel, y posiblemente ahorita, pero yo creo que era en el tiempo antiguo porque ahorita ya estamos en tiempos muy modernos, la costumbre era que las mujeres que estaban listas para desposarse, para casarse, alistaban sus lámparas, tal vez no como estas tan modernas, pero sí lámparas, alistaban su lámpara, porque el esposo venía, el prometido venía a llevárselas, para llevarlas a las bodas en la noche. Ellos no sabían a la hora que él venía, pero él venía, él había quedado a llegar en la noche y venía. Entonces ellas estaban con sus lámparas con aceite y las personas que estaban con ellas
También tenían sus lámparas. En esos tiempos no hay electricidad como hoy. ¿Para qué sirve la lámpara? Para alumbrarnos. Entonces, el esposo venía por ellas salían con sus lámparas ya encendidas y se iban con su esposo al lugar de las bodas. Eso era lo que sucedía. Amén. En ese tiempo esa era la costumbre. Entonces, la persona que no traía lámpara no era bien recibida porque la lámpara sirve para alumbrarse, ¿verdad? Entonces no era bien recibida porque se iba a tropezar. Si caminaba se podía tropezar. ¿Qué pasa si usted camina en tinieblas? Corre el riesgo de tropezarse, amén, aunque conozca bien el camino. La Biblia nos dice a nosotros: lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. También ese salmo se lo aprendieron, ¿verdad? Robert, ¿cómo están, verdad? También, ¿verdad, Marcos? Lo estudiamos. Bueno, gloria a Dios. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Esta es nuestra lámpara, hermanos, para que usted y yo no nos enredemos, para que usted y yo no nos tropecemos. Gloria al Señor. Entonces el Señor nos hace esa comparación, ¿verdad?, de la lámpara, y nos hace ver la necesidad de que usted y yo tenemos de tener la lámpara encendida siempre, de estar preparados, de estar listos para su venida. Versículo 2 dice: 5 de ellas, acá vamos a entrar en el tema de las 5 y 5. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Amén. 5 prudentes, diga conmigo. 5 insensatas. Qué interesante. Vemos, ¿verdad?, que está dividida en 2 grupos. Las 10 estaban esperando, pero dice que 5 prudentes y 5 insensatas. Versículo 3 dice: las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No tomaron aceite. Tenían sus lámparas, pero sin aceite. ¿Y de qué nos sirve a nosotros una lámpara sin aceite? De un estorbo, de lámpara, de un estorbo. ¿Por qué? Porque detrás de eso, si usted tiene que caminar con una lámpara en la oscuridad, tiene que llevar algo en las manos. Sería un estorbo. ¿Por qué? Porque nos sirve es para alumbrarnos, y si no me alumbra, no me sirve de nada, me está poniendo una carga más, un estorbo. Entonces vemos la necesidad, hermanos, de tener aceite en las lámparas. Hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que tiene que arder en nosotros. Ese es el fuego de Dios en nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el que tiene que alumbrar en nuestras vidas. Ahí es donde usted y yo tenemos que preguntarnos: ¿está alumbrando el Espíritu Santo de Dios? ¿O está apagadito? ¿Lo tengo contristado? ¿Cómo está el Espíritu Santo de Dios en mi vida? Porque dice que las imprudentes no tenían aceite, no tomaron aceite con sus lámparas. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tenían sus lámparas, pero sin aceite. Hay mucho cristiano que está sin aceite. Hay mucho cristiano que tiene su lámpara apagada, tiene el Espíritu Santo apagadito en él. Ahí lo tiene, en un rinconcito. Porque tal vez está conformado con lo que está conforme con lo que ya recibió hasta el momento. O tal vez está viviendo de glorias pasadas, de que yo prediqué, yo evangelicé, yo serví, yo conozco, ya yo sé, a mí nadie tiene que decirme, ya yo anduve, ya yo hice. Y eso no es así. La vida cristiana es día a día hasta que Cristo venga. Usted y yo no podemos vivir con un pasado. Tenemos que vivir el presente y el futuro. No podemos conformarnos con las cosas viejas. Amén. Tenemos que querer más de Dios. Tenemos que conocer más de Dios. Y el imprudente no quiere conocer más de Dios. Versículo 4 dice así: mas las prudentes tomaron aceite
en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vemos la diferencia de las prudentes. Las 10 dice que tenían lámparas. Tenían lámparas. O sea, habían 10 lámparas. Pero parece que habían solo 5 vasijas. Porque dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tenían aceite de reserva en sus vasijas. Ellas no se conformaban solamente con lo que tenían sus lámparas. Sabían que sus lámparas estaban encendidas y estaban sirviéndoles, pero sabían que sus lámparas se podían apagar, entonces tenían que tener una reserva. Y eso es lo que usted y yo hacemos día con día, que leemos la Biblia, día con día que usted y yo oramos. Usted y yo estamos acumulando la reserva de aceite. Nos estamos preparando, estamos alistando, estamos acumulando aceite en la vasija. Nuestra lámpara está encendida y estamos teniendo la reserva de aceite. Mira, Juan 3:16, todo el mundo se lo sabe, ¿para qué volverlo a leer? El versículo más repetido y más conocido del mundo. No, mira, ya predicaron sobre eso, ¿para qué seguir predicando sobre eso? No. ¿Para qué? No, hermanos, vuélvalo a leer y saboréelo. Repítalo de nuevo, apréndaselo más, léalo, repítalo, cuénteselo a alguien. Leamos la Biblia. Si ya usted leyó Romanos, vuélvaselo a leer. Si ya leyó Corintios, vuélvaselo a leer. Ya leyó Efesios, vuélvalo a leer. Y siga leyendo, y siga leyendo. Leyó la Biblia en la Reina Valera. Léala, en Dios habla hoy. Y siga buscando más versiones de la Biblia y enriquezcase cada día más en el conocimiento de ella. Eso es guardar aceite en las vasijas. Eso es no conformarse solamente con tener la lámpara encendida, sino solamente es querer tener más día a día aceite guardado. Amén. Entonces, fácil de observar la diferencia, ¿verdad?, entre los dos grupos. Todas tenían lámparas, pero solo las prudentes tenían vasijas. Es simple, ¿verdad? La salvación es un regalo que Dios nos da a todos. Todos tenemos el regalo de la salvación. ¿Qué hicimos para la salvación? Nada. Confesar a Jesús como Señor y Salvador y obtenemos la salvación. Acercarnos a Él y decirle: Señor, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, reconozco que Jesucristo, tu Hijo, murió en una cruz por mí. A mi favor, hoy te entrego mi corazón, Señor, para que tú me cambies, tú me transformes y hagas en mí, Señor, como tú quieras. Y de una vez somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Inmediatamente, el Espíritu de Dios entra a vivir en nosotros. Pero el que usted y yo crezcamos en el Señor, es la decisión nuestra, tenemos que esforzarnos día a día. Es una decisión que usted y yo tenemos que tener, de crecer en Cristo. Ahí es donde vemos a muchas personas que se van quedando rezagaditas. ¿Por qué? Porque tienen poca relación con Dios en lo íntimo en su casa. Porque nada más están conformes con venir el domingo a la iglesia. Y como les digo, qué bueno, la Biblia nos enseña, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos sin armonía. Nos enseña a que usted y yo tenemos que estar juntos sin armonía. Y que este día es un día muy lindo, porque usted y yo venimos a reunirnos con los hermanos, a gozarnos con los hermanos y a levantar juntos una oración hasta el trono de la gracia. Hoy. Pero mañana que no nos reunimos, pasado mañana que tampoco, y los siguientes 6 días de la semana. ¿Cómo está mi relación en lo íntimo con Dios? ¿Cuánto estoy yo leyendo la Biblia? ¿Cuánto estoy yo buscando de Dios en oración? ¿Cuánto estoy yo realmente consagrándome a Dios? ¿O estoy conforme con solamente la hora y media que nos reunimos? Porque es hora y media acá. En otras iglesias son 2 horas. Estoy conforme con esta hora y media. Y con esto estoy viviendo las otras 160 horas de la semana.
Pregúntese usted eso. Revise usted su vida. Si está viviendo con una gotita, respirando a poquitos. Porque usted y yo tenemos que estar preparados para el día malo. El día malo va a venir. Van a haber dificultades que usted va a tener que enfrentar. Y lo que va a hacer la diferencia es cuánto aceite tiene usted para enfrentar ese día malo guardado. ¿Cuánto aceite hay en usted guardado para enfrentarse a la adversidad? ¿O estoy con una lámpara apagada o a punto de apagarse? Que cuando llega el momento, dejo todo botado. Pregúntese, solo usted sabrá su vida. Acá estamos en una escuela, estamos aprendiendo y la idea es llegar juntos a la presencia de Dios. Para eso nos estamos preparando, para ese día glorioso y maravilloso. Dios nos llama a buscar, a orar, a creerle a Él, a buscar más de Él. Amén. Segundo lugar que vamos a compartir hoy. Esto posiblemente usted lo ha escuchado en la calle o tal vez algún día usted lo dijo o lo pensó. Existen muchas personas que dicen o piensan de esta forma que Cristo está tardando. Cristo está tardando. A las cuentas de muchos, según ellos, Cristo está tardando. Pero que Cristo viene, Cristo viene. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Hay una promesa para nosotros de que Cristo un día vendrá por nosotros. Y hay gente que insensatamente piensa de esta forma. Desde que Cristo está viniendo y Cristo no ha venido, las cosas siguen, todo sigue igual. Y todo camina igual y todo marcha igual y se han muerto gentes y gentes y Cristo nunca vino. Entonces yo me preparo hasta que Cristo venga. ¿Cuándo saber? ¿Cómo vamos a saber cuando Cristo venga? Y la Biblia nos enseña lo que les decía, búsquenlo ustedes, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nadie se pierda. Por eso es que Cristo no ha venido. Porque está viendo que hay mucha insensatez en el pueblo de Él. Que hay mucho cristiano que está viviendo una vida insensata. Y si Él viene, se queda. ¿Usted cree que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para condenarnos? Para decir, no, ustedes ya están desechados, ya yo hice lo que tenía que hacer. No, Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Y la Biblia nos enseña eso en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el 18 dice, mas esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesucristo no vino a condenarnos, Jesucristo vino a salvarnos. Y si Cristo no ha venido hasta el momento, es porque hay mucha insensatez en el pueblo de Él. Gente que está jugando a las escondidillas con Dios. Hijos de desobediencia. No podemos andar jugando con el Señor. Si Cristo viene, ¿qué? Piense nada más. Ok, Cristo no ha venido. Mira, Cristo no vino. Pensemos insensatamente por un momento. Cristo no ha venido. Está tardando entonces. Está tardando. Voy a pensarlo yo. No lo piensen ustedes. Voy a ser yo el insensato de todos los 45 que hay. O 50. Voy a ser el insensato. Cristo no ha venido. Y si yo me muero pensando de esa forma, Cristo vino para mí. Llegó mi hora de estar presente delante de Dios. Se me terminó el momento. Y ya no hay echada para atrás, ya no hay otra oportunidad.
¿Qué voy a hacer? Ahora, si son ustedes, ¿estamos preparados para hoy estar en la presencia de Dios en este momento? Estamos vivos, pero puede pasar cualquier cosa. Así de simple. Así de simple es. Versículo 5. Estamos en Mateo, ¿verdad? Y tardándose el esposo, dice la Biblia, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Amén. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice que todas se quedaron dormidas. Nótese bien, ¿verdad? Que todos cuando llegamos a Cristo, también pasamos situaciones difíciles. Hay momentos de angustia en el cristiano. Hay momentos duros en la vida cristiana. Hay persecución en el cristiano. Pero todo va a depender cómo usted lo enfrente, de qué forma usted se enfrente a las cosas. Por eso es que hay que estar listos para poder, o con aceite en la vasija, para poder enfrentar esas situaciones difíciles. Porque es en medio de la lucha, es en medio de la adversidad que usted y yo vamos a sacar esa reserva de aceite que hemos guardado y vamos a enfrentar esas situaciones difíciles, esos problemas. Y nuestra lámpara se va a encender, va a seguir encendida, no se va a apagar, no va a dejar de dar fuego. Porque hay un aceite que la respalda, la reserva que está en nosotros. Versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Cristo va a venir, hermanos. Cristo va a venir. No sabemos ni el día ni la hora. Nadie sabe el día ni la hora. Solamente Dios es el único que sabe. Dios Padre es el único que sabe cuándo Jesucristo vendrá por su iglesia. Usted y yo nada más tenemos que estar preparados, estar listos. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Se levantaron cuántas? Todas. Las 10 se levantaron porque escucharon que Cristo venía. Estamos en los tiempos del fin. Estamos en los últimos tiempos. Llevamos días o años de estar escuchando de que Cristo viene. Recordemos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cristo puede venir en cualquier momento, hermanos. En cualquier momento llega el Señor por su iglesia. Tenemos que estar preparados. Y vemos que las 10 se levantaron, arreglaron sus lámparas. Pero habían unas que estaban más débiles que otras. Habían 5 débiles, las insensatas, que tenían poco aceite. Bueno, que no tenían aceite en sus vasijas y que sus lámparas se estaban apagando. Y las prudentes que tenían su reserva de aceite y su lámpara encendida. Vaya revisando cómo está su lámpara, cómo está su vasija. Amén. Todos hemos pasado por la misma situación, hermanos. Y todos pasamos problemas en esta vida. No solo usted. Y hoy todos posiblemente estemos pasando dificultades. Pero lo que nos va a mantener firmes en el Señor es cuánto estoy orando, cuánto estoy leyendo la Biblia, cuánto estoy buscando de Dios, cuánto conocimiento estoy poniendo en práctica, el conocimiento que tengo, cuánto estoy evangelizando, cuánto le estoy contando a los demás lo que Cristo ha hecho en mí. Versículo 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Vieron que se les estaban apagando las lámparas y no tenían vasija. Pero vuelven a ver a las prudentes y dicen, ven, qué fácil, qué sencillo, qué sencillo. Lo hallaron, ¿verdad? Denme de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan.
Es muy sencillo ver a otro y tratar de robarle la unción, tratar de robarle el aceite. Y hay mucho cristiano que se dice ser cristiano, que está en las iglesias desanimando al pueblo de Dios. Pero ¿para qué va a estar la iglesia tanto? Con que vaya una vez al mes, con que vaya cada 15 días. Véame a mí, yo voy ahí cada 15, cada 22 días, con solo eso me la voy rogando. Y usted, rata de iglesia, ratón de iglesia, ya Marquillo se volvió una rata de iglesia. Hermanos, esta es la situación. Hay mucho cristiano que está desanimando a su hermano, a su prójimo. Y le dice, ¿para qué va a ir a la iglesia? ¿Para qué lee la Biblia? No. El que la lee se vuelve loco. Hay unos que piensan de esa forma también y se dicen ser cristianos. Hay otros que ni siquiera la tocan, ni la vuelven a ver, como un libro. No, yo eso ni lo toco. ¿Y para qué orar? Pero en la hora de la emergencia, cuando la están viendo fea, cuando ven la situación difícil, son los que lloran. Y si mi ¿dónde estará Dios? Y yo, y a mí, ¿y por qué yo? Son los más cobardes en la hora del momento. No saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no tienen reserva de aceite. Y están viendo su lámpara apagándose. Y no están sintiendo la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Hay muchos cristianos que ya dejó de sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Hay mucho creyente que ya anda más en la carne que en el Espíritu. Amén. Eso es lo que está pasando hoy en día. No podemos seguir alcahueteando el pecado ni seguir viviendo bajo la esclavitud del pecado. Si Cristo nos hizo libres, hizo algo perfecto en nosotros, nos libertó, Él nos hizo libres, está en nosotros mantener esa libertad que ya Cristo nos dio. ¿Por qué volver otra vez a la esclavitud? Amén. Versículo 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a las que venden y comprar para vosotras mismas. Qué difícil, ¿verdad? Se les complicó la situación a las insensatas. Y las prudentes por algo tenían su reserva de aceite, porque sabían que ellas lo necesitaban. Y nada iba a venir a robarle lo que ellas habían guardado, lo que ellas tenían para ellas. Porque sabían que iba a venir el día duro, el día malo. Y ellas tenían que estar firmes para resistir. Y también iba a venir el día en que Cristo viniera por ellas. Y tenían que estar preparadas con sus lámparas encendidas y sus vasijas con aceite, porque no les podía faltar. ¿Cómo está tu reserva de aceite? ¿Cómo está tu reserva? El imprudente quiere arrastrarse a muchos al hoyo. ¿Por qué? Porque es más fácil, o posiblemente a vista de muchos, muy lindo estar en la playa que estar adorando a Dios. O más rico estar en un restaurante que estar aquí, para el que no conoce de Dios. Y el otro día estuvimos hablando sobre el alimento espiritual, que la Biblia nos compara, el alimento espiritual nuestro se compara con el oro, Marcos, la leche y la miel. Ahí está Adriana, están todas, también va Adriana. Es más precioso que el oro. Es más dulce que la miel. Y nos nutre a nosotros como la leche nutre a un bebé. Este es nuestro alimento espiritual. ¿Cuánto le estamos nosotros metiendo de ese alimento espiritual? Amén. Porque va a llegar el momento en que usted y yo necesitemos tener esa reserva. Vamos a necesitar esa reserva. No solamente la lámpara, la reserva también la necesitamos.
sin reserva. Estamos listos, hermanos. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, hablando de las insensatas, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Qué dice? Y se cerró la puerta. Estamos en tiempo de la gracia. Este es el tiempo de la gracia. Y por estar en tiempo de la gracia, hay mucho cristiano que está actuando insensatamente, que está jugando con esto. Está jugando. Porque es el tiempo de la gracia. Muy simple. Rezo, peco y empato. Y hicieron de la vida cristiana una religión más como las que tantas hay. Voy a la iglesia, me golpeo con una piedra en el pecho y ya estoy listo. Y eso es todo. Así de simple, así hay muchos cristianos viviendo de esa forma. Pero llegará el momento, hermanos, en que este tiempo de la gracia se va a terminar. Llegará ese tiempo. Y la Biblia nos enseña que ahí es donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. El lamento de muchos, la desesperación de muchos, que van a ver todo perdido. Qué duro va a ser ese momento, hermanos. Estamos totalmente a tiempo todavía de prepararnos, de alistar nuestras lámparas y tener aceite en la reserva. Amén. Versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo, regresaron, Señor, Señor. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, no las conozco. No las conozco. Qué duro va a ser. Y el versículo 13, hermanos, dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie sabe el día y la hora en que Cristo venga. A usted y a mí nos toca nada más estar preparados para ese día glorioso en que Cristo venga por su iglesia. Que Cristo viene, hermanos. Alistemos nuestra reserva. Mantengamos nuestra lámpara encendida. Y con reserva siempre. Las prudentes y las insensatas se diferencian, hermanos. Porque las prudentes tenían una reserva de aceite extra. Y cuando llegaba el momento, las prudentes tenían con qué responder. Las insensatas no tenían aceite y sus lámparas se estaban apagando. No actuemos insensatamente. No actuemos más insensatamente. Recordemos, la Biblia también nos enseña que como en los días de Noé, dice, va a ser también que los hombres, mujeres estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y dice, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Eso fue en los días de Noé. Solo 8 fueron salvos. De una cantidad gigantesca de personas, solo 8 se salvaron. 120 años predicó Noé. 120 años dio testimonio Noé de que iba a haber un diluvio, de que iba a ser inundada la tierra, y nadie le creyó. Nosotros no vamos a orar 120 años. No decir. Nosotros lo más que llegamos a los 119. Pero que Cristo viene, hermanos. Cristo viene por una iglesia que le está esperando, una iglesia que esté lista, esperándole, recibiéndole. Señor, aquí estamos, listos, con lámparas encendidas, con aceite guardado, creyendo que tú, Dios, que me llamaste, vas a enviar a tu Hijo por mí. Las insensatas, hermanos, no tenían aceite. El pensamiento de las prudentes fue, no me puede faltar el aceite. Tengo que estar preparada. Pero las imprudentes siempre piensan, esto a mí no me va a pasar, le pasa a otros. A otros les pasa. ¿Han visto? El pensamiento del imprudente, no, eso a mí no me sucede. Eso le va a suceder a otro. Es a otro al que le pasa.
El prudente no. El prudente dice, esto me puede suceder a mí, por eso tengo que prepararme para que no me suceda. Pero el imprudente al revés dice, no, esto a mí no me va a suceder porque yo soy muy carga, yo soy muy listo. Y a mí esto no me va a pasar. No seamos imprudentes. La persona que poco a poco llena sus vasijas son aquellas que no se desaniman con los problemas o situaciones difíciles que hay en la vida. Saben confiar en Dios, saben esperar en Dios, saben quién es Dios y saben lo que Dios está haciendo en sus vidas. Porque han entendido que es más poderoso el que está en ellos que el que está en el mundo. Las imprudentes, hermanos. Las personas imprudentes dejan todo botado a la primera, porque han escuchado de Dios, pero no le han creído a Dios. Y cuando viene el problema, la aflicción o la persecución, no saben qué hacer ni cómo enfrentarlo, porque no tienen reserva en sus vasijas, no tienen ni vasijas, menos reserva, y sus lámparas se están apagando. Hoy usted y yo estamos a tiempo de mantener ese fuego del Espíritu Santo de Dios en nosotros, encendido, y de empezar a hacer reserva, de empezar a alistar una reserva para ese día glorioso en que Cristo venga por nosotros. Usted y yo están listos. Amén, para recibirle. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar.